sobre esto. Y dentro de esto estamos trabajando con aquellos casos que tienen una relación con el ambiente político. Lo que significa que, por ejemplo, no estamos trabajando con regulación de honorarios. La primera etapa, que corresponde a los tres primeros cuadros que tenemos aquí, corresponde a lo que les había dicho anteriormente, que es la búsqueda y descarga de fallos en página web de la Corte Suprema de Justicia a partir de la lista proporcionada en este buscador. Es un buscador que está dentro de la propia Corte Suprema de Justicia, de la página de la Corte. El criterio de búsqueda utilizado fue el número y año de fallo. La denominación de los fallos descargados fue realizada de esta forma. Lo que estábamos haciendo es básicamente de cada año corresponde a n casos correspondientes a cada año. La denominación de año, de los fallos tiene que ver con el año, el número de fallos, donde x1, x2, etc., hasta xn, dependía del orden en que los fallos aparecen en el buscador de la página web. ¿Sí? Hay que entender que cuando buscamos esto en la página web, de repente lo que estamos haciendo es confiar en que el buscador de la página web está realizando su trabajo así como lo esperamos. Del total de universo requerido para llevar adelante el trabajo con la construcción de estas tres matrices, tenemos una ponderación de la cantidad de información que salen de estas tres fuentes. Informaciones extraídas de la red en un 64%, libros y revistas en un 16%, e instituciones, o sea, mejor dicho, datos provenientes de instituciones públicas con consultas directas relacionadas a la temática de un 20%. Los obstáculos que enfrentamos en general para la compilación de toda esta información los podemos resumir de esta forma. Fallos sin opción de descarga, fallos con inconsistencias en fechas, números y carátulas con respecto a lo presentado en el buscador de la página web de la Corte Suprema de Justicia, fallos incompletos y fallos con formato diferente. Eso significa que no existe una especificación de votos de cada ministro presente. Con esto no estamos diciendo que el fallo haya tenido un problema, sí estamos diciendo que existe un problema en la transcripción en sí de esa información. ¿Sí? Aquí tampoco estamos incluyendo algo que luego nos generó un problema cuando estábamos procesando la información, tratándola de hacerla un poco automática. Es que la mayoría de los fallos, no la mayoría, casi 90% creo ahí, Sara y Jorge probablemente no me dejan mentir, estamos hablando de un formato PDF que es un formato PDF imagen. Por lo tanto, no podemos buscar dentro de los archivos caracteres que tengan que ver con letras, ¿sí? Lo cual hace que obligatoriamente el análisis se tenga que hacer con ojos humanos, o mucho más oneroso y con mucho más tiempo de una manera diferente, ya con software especializado. ¿Sí? Esto también fue un problema, porque en una de las variables, en una de las canastas, por decir así, de variables que son necesarias para el análisis, disponemos de escasa información de los ministros que ejercieron al inicio del estudio. O sea, desde 1995 hasta el 2003 tenemos muy poca información de los ministros. También tuvimos una dificultad en la obtención de información relacionada a determinadas variables que luego le estaremos hablando más adelante. Un mapa de eso. Eso fue, hasta aquí tenemos una descripción de lo que nos pasó cuando comenzamos
segunda etapa. Para esto fue muy importante la creación de un libro de codificación. ¿Y a qué me refiero con libro de codificación? Nosotros entramos a ver la sentencia y vemos que existe un patrón dentro de la sentencia. Existe un inicio, existe un punto medio y luego vemos... Gracias. Y vemos la parte final, ¿sí? Es por el tema de la grabación. Esto significa que existe un patrón que se sigue, por lo tanto, nosotros tendríamos que preparar un libro de codificación que nos pueda, o mejor dicho, que a nuestros investigadores que iban generando los datos, que nuestros investigadores tengan la capacidad de definir qué era qué y cómo eso iba a entrar a nuestra base de datos. Para eso existe un libro de codificación. ¿Sí? Luego de esto, nosotros utilizamos el libro de codificación que se utilizó para el caso de México, que es un caso en el cual Aníbal estuvo trabajando anteriormente. Utilizamos esto como base y esto fue desarrollándose luego ya para el caso paraguayo. Lo que hicimos con esto fue luego hacer como una prueba. Se inició la lectura de N fallos por año, seleccionados aleatoriamente con el fin de reconocer la existencia o no de una estructura similar o no, y se aplicó lo que el libro el árbol de decisiones o el libro de codificación vayan generando en términos de la estructura que luego iría a la matriz, que les vamos a mostrar un poquitito más adelante. Esta es la matriz resultante de la codificación en sí, por una parte. Lo que pasa es lo siguiente, de las sentencias, de las sentencias de las cuales estamos hablando, la información de cada una de las sentencias fue extraída y fue puesta en esta matriz. Esta matriz posteriormente se codifica en valores, 0, 1, variables, 1, 2, 3, dependiendo de lo que signifique cada una de ellas, y esta significación está relacionada al libro de código. ¿Sí? Por lo tanto, la información que tenemos aquí es básicamente nombres de ministros, condición de ministros, 0 igual a presente, 1 ausente, 2 inhibidos, estatus de ministro, que es presidente, titular o reemplazo de la sala constitucional, orden de votación de los 3 votos, orden de votación en el caso de los 3 ministros, sala a la que pertenece cada ministro, párrafo o frase que especifica la decisión individual de cada ministro y frase que especifica decisión final de la sala constitucional. El criterio utilizado es una fila por ministro y tantas filas como ministros presentes y o ausentes y o inhibidos haya en cada fallo. Esa es la estructura que se utilizó para la construcción de esta matriz. A partir de la información extraída de los primeros fallos, se detectó la existencia de algunos correspondientes a la sala penal. Por lo tanto, ahí tuvimos ya el primer problema del buscador en sí, que está relacionado en un caso penal que termina en la sala constitucional. Por lo tanto, ahí nos dimos cuenta que en realidad necesita más trabajo. Estos fallos escapan del alcance de la investigación, por lo cual fueron descartados del análisis. La presencia de estos en la muestra inicial puede verse al filtrado de búsqueda, lo que les decía anteriormente, el cual arrojó unos fallos por contener en sus carátulas referencias a leyes, decretos y o resoluciones. Adicionalmente, se detectaron nuevas inconsistencias en el contenido de los fallos, ausencia o repetición de votos de ministros, hojas faltantes, entre otros.
Andrea Castañola estuvo este año, es parte de nuestro equipo de investigación, estuvo este año justamente trabajando con todo el equipo para allanar una lista de dudas que teníamos sobre las inconsistencias que encontrábamos en la base de datos que estábamos construyendo. Estas dudas se sometieron a discusión, estuvimos conversando con algunos exministros de la Corte, también algunos abogados constitucionalistas y algunos que están trabajando, que están litigando en el ámbito constitucional para poder dilucidar cuál es la mejor opción para que estos problemas sean totalmente allanados. A partir de estas conclusiones se elaboró un árbol de decisiones para que sea aplicado para el total de la muestra, ¿sí? Que en el caso de hoy estamos hablando de 4.955 casos. Cuando hablamos de la implementación del árbol de decisiones, estamos hablando de una fila por fallo, lo cual significa que en una fila de la matriz estamos conteniendo toda la información que habíamos listado anteriormente con cada uno de los fallos. ¿Sí? La codificación binaria 0,1 para cada columna o variable. Existió una prueba de codificación para ver si es que el árbol de decisiones era consistente con lo que estábamos pensando, ¿no? Y finalmente se optó por continuar extrayendo información con el criterio utilizado al inicio de la construcción de base de datos y luego adaptarlo a la codificación binaria establecida en el árbol de decisiones. ¿Sí? Aquí pasamos de esta base de datos, de este ejemplo de base de datos, que es una base de datos alfanumérica, la pasamos a una base de datos, para hacerla corta y fácil, a una base de datos numérica, puramente numérica, que tiene una correspondencia con cada uno de estos números para luego correr el modelo estadístico. ¿Sí? Que al final vendría a ser una base de datos binaria. Aquí es importante que nosotros aclaremos esto porque vimos diferentes casos y llegamos a lo siguiente. Con el fin de determinar los votos en términos de hacer lugar, no hacer lugar, se siguió el siguiente criterio. Perdón, aquí hay un error, un typo. Esto, bueno, tenemos en realidad tres: hacer lugar, no hacer lugar y hacer lugar parcialmente. ¿Sí? Hacer lugar vendría a ser igual para nosotros al término de viene procedente, decrete la inconstitucionalidad en su totalidad, declarar la inconstitucionalidad, aclarar la inconstitucionalidad, estar a lo dispuesto, procede inconstitucionalidad. No hacer lugar sería igual a rechazar, sobreseer, desestimar, declarar desierto, archivar, no puede prosperar, deviene improcedente, no procede inconstitucionalidad. Y una tercera categoría sería luego hacer lugar parcialmente. Aún en la construcción de la base de datos, podemos resumir el contenido de la información obtenida hasta este momento, aproximadamente, en porcentajes. Sala a la cual corresponde cada ministro, fecha de entrada y salida de los mismos de la Corte Suprema de Justicia, departamento de origen, edad de cada uno al ingresar a la Corte Suprema de Justicia en un 100%. Formación académica de cada ministro, es un requisito de cada ministro que cuente con un doctorado, ¿sí? Por lo cual eso está de hecho definido. Perfil judicial, académico, político y privado de cada ministro en un 80%. Especialidad en derecho del ministro antes de entrar a la Corte, tenemos una información total del 43%. Partidos y facciones de cada ministro, esto es un lenguaje bastante laxo, no estamos diciendo que exista una relación directa entre el partido y la facción y el ministro, sino que estamos hablando de la posible existencia, o mejor dicho, cuando los ministros son presentados, son apoyados de alguna forma por algún sector político, por lo tanto asumimos que viene de esa facción. ¿Sí?
estamos diciendo que exista una relación directa en el cargo. ¿Me explico? Razón de salida de cada ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ya nos vamos directamente a pequeños resultados que vendrían a ser abuelo de pájaro porque de repente pueden ser bastante interesantes. Vemos que en el año 2002 la cantidad de acciones de inconstitucionalidad llegó al pico más alto. El segundo pico más alto ocurre en el año 2012. Y aquí estamos hablando de un total de 4.955 acciones de inconstitucionalidad. Y 6 fueron tratadas por la sala extendida. Vemos que existe una estacionalidad en la presentación de las acciones de inconstitucionalidad. Aquí pueden ver un pequeño mapa de hacer lugar versus no hacer lugar en el entendimiento que ya les había explicado anteriormente por cada uno de los años que corresponden al total que estamos analizando. ¿Sí? Vemos que en estos años, y les estamos dando solamente, aquí les quiero comentar algo que es una definición del estudio en sí, que vamos a decir que, por ejemplo, en el año 2004, al no hacer lugar, estamos hablando básicamente de que la Corte fue bastante pro gobierno, pro Estado, ¿sí? Porque no está en contra del Estado en términos de presentación de acciones de inconstitucionalidad. No es un juicio de valor, sino que es solamente una manera de distinguir entre estos dos tipos de comportamientos. ¿Sí? Hacemos un ejemplo que es interesante, aquí lo tenemos al doctor Altamirano. Él votó de esta manera, rechazó un 59% de todas las acciones de inconstitucionalidad e hizo lugar un 41% en total. Con Antonio Fretes, él rechazó el 54% e hizo lugar un 46%. Esto es bastante interesante, porque vemos en una contrapartida el doctor Luis Lescano, que está aquí con nosotros. Él rechazó en un 7% de las acciones de inconstitucionalidad y en un 93% hizo lugar. Versus Carlos Fernández Garea, que rechazó un 6% de las acciones de inconstitucionalidad e hizo lugar en un 94%. Esto no genera, aquí no hay ningún juicio de valor, solamente estamos hablando, no pueden ser comparables, ya que estamos hablando de momentos diferentes, o posiciones diferentes. Es una cosa nada más, es interesante la manera en que se dan estas votaciones. ¿Sí? Al ir adquiriendo la información necesaria para llenar cada uno de los campos correspondientes a la variable en cuestión, se presentaron las mismas con sus respectivas fuentes. Se realizó un mapa de dudas en cuanto a la información faltante y nosotros generamos una respuesta a esto para tratar de hacer que la base de datos sea lo más consistente posible a lo largo del tiempo. Quiero que aquí los tenemos algunos de los ministros, y esto sería muy, muy interesante para nosotros, ya que nosotros nos encontramos en la mitad de toda esta investigación. Nosotros tenemos, todo lo que está en blanco es la información que ya tenemos. Sin embargo, los cuadritos amarillos corresponden a la información que aún nos falta recopilar para poder correr este modelo estadístico. Por lo tanto, pedimos su colaboración para poder acceder a estos datos. Estamos hablando con todos los ministros de la Corte, los actuales y los que ya fueron anteriormente ministros de la Corte, ya no lo son, para poder acceder a esta clase de información y poder seguir adelante con el estudio. Así que este momento en particular vendría a ser muy, muy interesante para poder acercarnos a todos y poder hacer que este estudio sea lo más abarcante y lo más completo posible. Es este pedido de colaboración y básicamente lo que corresponde a la estructura en sí.
lectura de la forma en que estamos obteniendo la información, procesando la información y generando resultados es esto. Posteriormente al break, el doctor Aníbal nos estaría dando algunos resultados preliminares de lo que fuimos obteniendo, ¿sí? Básicamente esta es la presentación inicial. Cualquier pregunta, comentario y demás son bienvenidos, y aquí estamos todos, así que todos podríamos generar la mayor cantidad de respuestas posibles a lo que ustedes nos estén, a la información que ustedes estén pidiendo, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecerles muy especialmente que hayan estado aquí esta tarde. Sé que están todos con muchas ocupaciones, pero para mí es un gran honor y es un placer poder compartir los resultados preliminares de este estudio, ahora que estamos a mitad de camino en este estudio, y escuchar sus comentarios, sus sugerencias y sus ideas en este momento que es clave porque nos permite reorientar, redefinir la naturaleza del proyecto. Así que les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, y por supuesto quiero agradecerle especialmente a los colegas y a las colegas que trabajaron de manera muy dura para generar los datos de la información que vamos a presentar, los resultados hoy. Como ya les mencionó Andrés, el proyecto del que estamos hablando es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual estamos estudiando sobre todo las decisiones en acciones de inconstitucionalidad de la Sala Constitucional, en temas específicos de leyes y decretos. Y esta reducción del foco de la investigación tiene que ver en parte con la necesidad de centrarnos en un tema específico para poder recolectar la información de manera sistemática, como ustedes van a ver, pero también tiene que ver con los debates en la literatura que enfatizan sobre todo la gran preocupación en la literatura sobre este tema es la capacidad de los jueces constitucionales en diferentes países del mundo para tomar decisiones que desafíen las acciones del poder político, del poder legislativo y del poder ejecutivo. Por lo tanto, las decisiones sobre leyes y decretos se vuelven decisiones claves en términos de identificar patrones en referencia a esta cuestión. Entonces, estamos analizando las decisiones de la Sala para todo el periodo para el cual hay información sistemática disponible desde 1995, y tenemos el foco exclusivo en acciones de inconstitucionalidad, decisiones que involucran acciones de inconstitucionalidad sobre leyes y decretos. Como mencionaba Andrés antes, estamos hablando de unas 5.000 acciones aproximadamente, de las cuales, por supuesto, la vasta mayoría, el 99,9%, son decisiones tomadas específicamente por la Sala y no por la Sala extendida en el Pleno de la Corte. Quisiera hacer, fundamentalmente, lo que quisiera comentar en este rato que nos queda quisiera comentarles 10 tendencias históricas que encontramos en las decisiones de la Sala Constitucional para el periodo que estamos analizando. Estas 10 tendencias históricas son interesantes por diferentes motivos, y después de presentar estas 10 tendencias históricas, voy a presentar un análisis estadístico preliminar para considerar de qué manera estas tendencias históricas operan de manera conjunta y de qué manera se separan. Para anticipar la conclusión fundamental de lo que estamos encontrando en los datos hasta ahora, creo que el principal resultado que estamos encontrando, como ustedes van a ver, es que hay un cambio notable, hay un cambio de algún modo en la lógica, en la dinámica de la Sala Constitucional en el Paraguay a partir de 2004-2005. Y este es un cambio que ustedes van a ver de manera muy visible en algunos aspectos y que después voy a documentar con los datos. Entonces, para comentar estas 10 tendencias históricas voy a utilizar este gráfico, en el cual esencialmente en el eje horizontal tenemos los años en los cuales la Sala Constitucional está tomando decisiones en acciones de inconstitucionalidad contra leyes y decretos. Simplemente para referencia histórica marqué aquí los periodos presidenciales, ¿verdad? El periodo del presidente Guasmosi, el periodo del presidente Cubas, el periodo histórico
la presidencia que corresponde al presidente Cubas Grau y al presidente González Macri, el periodo del presidente Duarte Frutos, el periodo presidencial que corresponde al presidente Lugo y al presidente Franco, y el periodo presidencial actual que está incompleto. Y lo que van a ver en el eje vertical de estos gráficos a continuación es el número de decisiones, el número de sentencias que está tomando la Sala Constitucional en cualquiera de los temas de los cuales voy a ir hablando. Entonces, básicamente lo que van a ver es la evolución histórica de las frecuencias de la Sala Constitucional en estos temas. Entonces, la primera tendencia histórica que quiero resaltar es que la Sala Constitucional ha tomado un gran número de decisiones en este periodo. Estamos hablando de casi 5.000. Y en algunos años, el número de decisiones de la Sala ha llegado a casi 800 decisiones en un solo año. Tenemos unas 793 en 2002 y un número similar, un poquito menor en 2012 y 2013. Es interesante, un punto interesante es que el número de acciones decididas por la Sala Constitucional alcanza niveles máximos durante las presidencias del presidente González Macri y Federico Franco en 2002 y en 2013. Una posible interpretación que quisiera prevenir de algún modo de antemano es: uno podría intuir que esto está ocurriendo porque son presidentes que no fueron directamente electos, que es un periodo de mayor debilidad del presidencial, y esto atrae cuestionamientos sobre las leyes y los decretos originados en este periodo. Pero algo que quisiera destacar es que buena parte de estas decisiones que la Sala Constitucional está tomando no necesariamente refieren al periodo del presidente en ejercicio. Hay casos que vienen del periodo del presidente anterior. Entonces, esto es bastante claro, como van a ver después en el periodo del presidente Franco. Muchas de las decisiones que está haciendo la Sala no refieren a decretos o a leyes del presidente mismo, que se eligen al presidente mismo. En el caso del presidente González Macri es un poco diferente. Este alto número de cuestionamientos que vemos, de decisiones que la Sala está tomando, son especialmente decisiones que tienen que ver con leyes del periodo del presidente González Macri, pero tienen que ver con cuestiones muy particulares. En el año 2002 estamos hablando que más de 500 decisiones de estas decisiones que está tomando, de estos fallos, más de 500 casos son casos que tienen que ver puntualmente con cuestionamientos a la ley presupuestaria, en una cuestión muy específica que es un recorte o un intento de recorte de las pensiones de viudas de los guerreros de la guerra del Chaco. Entonces, tenemos estos picos de actividad de la Sala Constitucional a menudo tienen que ver con casos específicos que se deciden una vez y que después hay una ola de accionantes que están accionando sobre el mismo tema, y por lo tanto la Sala se ve obligada a decidir múltiples veces sobre el mismo tema. Entonces, por ejemplo, 500 de estos casos en el mismo año refieren al mismo tema. El segundo punto que quiero destacar, y este es un punto central y que quiero destacarme especialmente, es que en la vasta mayoría de estas decisiones, la Sala Constitucional, tomó decisiones en contra del Poder Ejecutivo o en contra del Congreso. Es decir, lo que ustedes están viendo aquí es la línea más clara, es el total de decisiones que está tomando la Sala Constitucional cada año, y la línea roja es el total de esas decisiones, el total de decisiones en las cuales la Sala Constitucional está declarando que la ley o el decreto es totalmente inconstitucional o al menos parcialmente inconstitucional. Y como ustedes pueden ver, prácticamente en el periodo del presidente González Macri casi todas las decisiones son decisiones de inconstitucionalidad. En el periodo más reciente la proporción de casos que se declaran inconstitucionales disminuye un poco, pero en la vasta mayoría de los casos la Sala Constitucional está tomando una posición frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder Legislativo, y está declarando la inconstitucionalidad de estas leyes y decretos. Las demandas condujeron mayoritariamente a decisiones de inconstitucionalidad, pero la tasa en la cual de esta inconstitucionalidad varía en dos periodos históricos. Entre 1995 y 2004, en este periodo, como ustedes pueden ver,
claramente prácticamente la totalidad de las decisiones son decisiones de inconstitucionalidad. El 93% de los fallos de la Sala Constitucional establecen la inconstitucionalidad de la norma y en general la inconstitucionalidad total de la norma. A partir de 2005, la Sala de algún modo, podríamos decir, por decirlo de algún modo, es más prudente y la tasa de declaración de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de las normas decae, pero aún así todavía es mayoritaria. Prácticamente el 60% de las normas que son cuestionadas frente a la Sala son declaradas inconstitucionales total o parcialmente. Entonces, claramente hay un cambio alrededor de 2004-2005, pero aún así la Sala Constitucional hoy en día mayoritariamente tiende a tomar decisiones en contra del Poder Ejecutivo y el Legislativo y a proteger los derechos individuales de los accionantes. El otro aspecto que quisiera comentar es cuáles son los blancos de los accionantes, qué es lo que los accionantes están cuestionando históricamente. Y algo que vale la pena destacar es que en la vasta mayoría de los casos, lo que ustedes pueden ver aquí de nuevo, esta línea más clara es el total de decisiones que está tomando la Sala, la línea roja es el porcentaje de acciones que refieren a leyes y la línea azul es el porcentaje de acciones que refieren a decretos. En muchas circunstancias, por supuesto, los accionantes están cuestionando simultáneamente una ley y el decreto reglamentario de la ley, o sea que hay una superposición importante. Pero lo que quiero destacar es que aquí también hay un cambio interesante a partir de 2004, y es que hasta el 2004 los decretos son raramente un blanco de las acciones de inconstitucionalidad. Hasta 2004 el gran blanco de las acciones de inconstitucionalidad por parte de los accionantes son leyes. Es a partir de 2004 en que las leyes siguen predominando, como ustedes pueden ver, siguen siendo el blanco central de las acciones de inconstitucionalidad, pero los decretos presidenciales aparecen distintivamente como un blanco más claro en las acciones de inconstitucionalidad. Y esto parece marcar una transformación a partir de este periodo también. El 95% de todo este periodo, el 95% de las acciones de inconstitucionalidad se dirigieron a leyes y solamente el 29% se dirigió contra decretos. Pero en el periodo más reciente, a partir de 2005, más del 40% de las normas cuestionadas son decretos, lo que sugiere que de algún modo el Poder Ejecutivo se ha transformado en un blanco más claro de las acciones de inconstitucionalidad frente al pasado. Con respecto a quiénes fueron cuestionados, como les decía antes, a menudo las decisiones que está tomando la Sala Constitucional son decisiones que refieren a un periodo anterior, una presidencia anterior o un congreso de un anterior, porque estas decisiones, estos procesos toman tiempo. Entonces, lo que quería mostrar aquí, lo que estamos viendo aquí es de las leyes que fueron declaradas inconstitucionales o más apropiadamente inaplicables en casos concretos. Estamos viendo en estas decisiones que toma la Sala con respecto a leyes que son inaplicables por inconstitucionales, cuál es el origen de estas leyes al momento en que son declaradas inaplicables. Entonces, noten, por ejemplo, que esta línea roja corresponde al periodo del presidente González Macri, y como les decía antes, este es un caso interesante porque las leyes que se declaran inconstitucionales durante este periodo son leyes que generalmente están aprobadas durante la misma presidencia, por el Congreso durante la misma presidencia del presidente González Macri. En contraste, las leyes del periodo posterior solamente son cuestionadas y declaradas inconstitucionales hacia el final del periodo del Congreso, y algunas de estas leyes del periodo vuelven a surgir como material cuestionable en el periodo más reciente. Esto tiene que ver sobre todo con reformas impositivas, etc. Hay temas que recurrentemente reaparecen después de algunos años. Algo similar, entonces, los congresos más cuestionados de algún modo por la Sala Constitucional fueron los de 1998-2003, en tiempo real, por decirlo de algún modo, y los de 2003 al 2008, aunque en tiempo un poco rezagado, porque buena parte de estas decisiones fueron tomadas después que el Congreso había cambiado. Con respecto a los decretos que fueron declarados inconstitucionales,
los decretos del Ejecutivo que fueron declarados inconstitucionales. De nuevo, quiero notar que hasta 2004 es muy raro que la Sala Constitucional declare que un decreto es inconstitucional o es inaplicable. No por la orientación de la Sala, que claramente es muy activista, sino porque raramente los decretos son cuestionados durante este periodo. Los accionantes no atacan decretos. Pero los accionantes comienzan a atacar decretos de manera más sistemática a partir de 2005, y lo que vemos es que a partir de este momento, entonces, la Sala Constitucional comienza a declarar decretos inconstitucionales. Y lo que es particularmente interesante es que la administración más cuestionada en este sentido ha sido la administración de Nicanor Duarte Frutos. Los decretos de esta administración comienzan a ser cuestionados a partir del año 2006, y hay un cierto declive del cuestionamiento de estos decretos durante el periodo, y hay un surgimiento de cuestionamiento de los decretos de este mismo periodo en el periodo posterior. Creo que esto justamente es una de las ventajas de analizar los datos de manera sistemática, que hay muchas percepciones en la opinión pública que a menudo son cuestionadas por la evidencia histórica. ¿De dónde se originan estas acciones de inconstitucionalidad? Y creo que esto, hasta ahora vimos la frecuencia, cuándo se decidieron, en qué proporción la Sala Constitucional decidió en contra del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, vimos en contra de qué congresos o qué administraciones la Sala ha decidido. Ahora lo que me interesaría destacar es quiénes son los accionantes, dónde se originan estas acciones de inconstitucionalidad. Y lo que quiero destacar en este sentido es que la Sala Constitucional de Paraguay, en contraste con las Cortes Constitucionales en muchos otros países, no es una Corte Constitucional esencialmente centrada en resolver disputas entre poderes. No es una Corte Constitucional al estilo europeo en el cual está resolviendo disputas entre el presidente y el Congreso, o entre gobiernos locales y el Congreso. Esto también existe, como ustedes van a ver. Pero esencialmente las fuentes de las acciones de inconstitucionalidad son individuos. Entonces, la Sala Constitucional paraguaya es especialmente una Corte Constitucional que tiende a proteger derechos individuales. Esta tiende a ser su actividad central. Entonces, noten, por ejemplo, que cuando miramos las acciones de inconstitucionalidad que se originan desde la sociedad civil, que son la mayor parte, las acciones son originadas por individuos, son iniciadas por individuos. Esta línea roja marca de todas las decisiones que toma la Sala Constitucional en un año dado, que es esta línea más tenue que se ve aquí, qué proporción son acciones iniciadas por personas individuales. Y noten que en el año pico de 2002 que les mencionaba durante la administración González Macri, prácticamente todas esas acciones son iniciadas por personas individuales. Incluso en periodos más recientes, al menos la mitad de las acciones son iniciadas por individuos. Y las organizaciones de la sociedad civil en realidad tienen una muy baja frecuencia. Son muy pocos los casos específicos que están introduciendo, en términos relativos, que están introduciendo en la Sala Constitucional. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad originadas desde la sociedad civil se originan especialmente en individuos y no en organizaciones, en grupos organizados. Sí. Si puedo una consulta, si no me molesta. ¿Individuo se refiere ahí a personas físicas o personas físicas y personas jurídicas? Personas físicas. Personas físicas, sí, exacto. Personas jurídicas serían, en el caso de la sociedad civil, serían organizaciones civiles, por ejemplo. Ahora les voy a hablar de empresas y eso. Pero noten que el 65% de todas las acciones fueron iniciadas por individuos, personas físicas, y gracias por la clarificación que es muy importante. Y apenas 1,5% fueron iniciadas por organizaciones jurídicas en la forma de organizaciones civiles, de ONGs, por ejemplo. Cuando miramos acciones iniciadas por ponerlo de algún modo, iniciadas desde dentro del Estado, en realidad encontramos un patrón similar, que es, este es el total de acciones decididas en cada año, de nuevo, por la Sala. Pero noten que cuando miramos las acciones que se originan de algún modo desde el Estado,
el principal número de acciones iniciadas desde el Estado son acciones iniciadas por funcionarios, a menudo intentando proteger condiciones laborales o condiciones específicas de sus derechos individuales. Entonces, nuevamente, tenemos una sala constitucional que está protegiendo ante todo derechos individuales, no derechos corporativos. Y, por ejemplo, los gobiernos locales han iniciado demandas de acciones de inconstitucionalidad, sobre todo en 2012, pero noten que esta frecuencia de acciones de los gobiernos locales es relativamente menor comparada con la actividad de los funcionarios. Entonces, 23% de todas las acciones durante este periodo fueron iniciadas individualmente por funcionarios y solamente 6% de todas las acciones fueron iniciadas por gobiernos locales. Finalmente, las empresas, volviendo al tema de las personas jurídicas, las empresas públicas o privadas tienen muy poco peso en el total de la actividad de acciones de inconstitucionalidad iniciadas en la Corte. Realmente, si vemos la frecuencia de acciones de empresa privada, empresas del Estado, empresas de transporte que analizamos por separado, las frecuencias son realmente muy bajas. Las empresas privadas accionan un poco más, pero realmente, de nuevo, esta no es una Corte que está decidiendo en temas corporativos, no está protegiendo intereses empresariales, sino más que nada está protegiendo derechos individuales, nuevamente. Finalmente, el resultado. ¿Cuál es el resultado, volviendo a uno de los temas que mencionaba antes, cuál es el resultado de las acciones de inconstitucionalidad iniciadas por todos estos actores? Bueno, lo que queríamos destacar es que, como les mostré antes, en casi todas las decisiones, sobre todo hasta 2004, la Corte está decidiendo en contra de las leyes o los decretos que son cuestionados. Hasta 2004, la vasta mayoría de decisiones, como decíamos antes, casi 90%, son decisiones que declaran la inconstitucionalidad total de la norma. A partir de 2005 hay un cambio interesante en la lógica jurídica de la Sala Constitucional, y es que la Sala comienza a utilizar de manera más frecuente la figura de la inconstitucionalidad parcial. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la inconstitucionalidad parcial, que es utilizada pero muy escasamente hasta el año 2004, a partir de 2005 comienza a verse de manera más frecuente, y especialmente en el año 2013, como un recurso jurídico que la Sala Constitucional utiliza de manera más frecuente, y por supuesto se continúa utilizando la declaración de inconstitucionalidad total para la inaplicabilidad de las leyes. Entonces, la proporción de acciones rechazadas y parcialmente inconstitucionales aumentó a partir del año 2005. Y finalmente, la última tendencia histórica, el último patrón histórico que desearía destacar, es que también tiene que ver con un cambio a partir del año 2005, es que lo que estamos viendo aquí es, nuevamente es el total de decisiones, y la línea roja lo que marca es el número de decisiones en las cuales la Sala Constitucional tuvo un voto dividido. Es decir, que uno de los tres ministros votó en contra de la mayoría. Como ustedes pueden notar, hasta el año 2004 esto es prácticamente inexistente. Es muy raro que la Sala Constitucional vote de manera dividida. Hay una cierta lógica de consenso por la cual la Sala Constitucional tiende a votar de manera unificada y evita votar de manera dividida. A partir de 2005, sin embargo, los votos divididos comienzan a crecer. De nuevo hay una lógica distinta en la Sala Constitucional. Los votos divididos comienzan a crecer y se manifiestan especialmente en el año 2013. Entonces, la proporción de fallos divididos crece a partir de 2005, es apenas 3% hasta el año 2004 y crece a más o menos la quinta parte, el 22% en el periodo actual. Entonces, realmente estamos viendo, creo, estas tendencias históricas lo que marcan es un cambio interesante a partir del año 2004 y que vale la pena explorar. Entonces, simplemente para rever las principales conclusiones de estos datos que estaba mostrando. En primer lugar, la Sala Constitucional paraguaya es una corte constitucional, es una sala que esencialmente actúa defendiendo derechos individuales, más que derechos colectivos o resolviendo conflictos entre poderes.
Estos elementos, de nuevo, están ahí por supuesto, pero la vasta mayoría de las decisiones de la Sala Constitucional tienden a proteger derechos individuales, en contraste con otros modelos de control constitucional en otros sistemas. Segundo, los fallos en una vasta mayoría declaran la inconstitucionalidad de la norma, o bien la inconstitucionalidad total, o bien la inconstitucionalidad parcial, de manera más reciente, pero está claro que hasta el año 2004 el 93% de las decisiones son decisiones en contra de la norma, y incluso en el periodo presente casi el 60% de las decisiones son decisiones en contra de la norma. Vale la pena destacar que esta reducción en el número de fallos que declaran inconstitucionalidad de la norma a partir de 2004 puede tener que ver con un cambio en la orientación de los ministros de la Corte, pero también puede tener que ver con un cambio en la naturaleza de los casos que la Corte está recibiendo, porque la Sala hoy en día recibe esencialmente el doble de los casos que recibía en el periodo anterior. Entonces, es posible que los abogados antes fueran más cautos al momento de presentar acciones de inconstitucionalidad y que ahora sean más osados, y por lo tanto hay una tasa mayor de rechazo. Y lo que quiero destacar es que hay un cambio histórico a partir de 2005, y este cambio histórico involucra, en primer lugar, que hay una menor proporción de fallos de inconstitucionalidad, pero que todavía se mantiene en una tasa alta, alrededor del 60%. De nuevo, esto puede tener que ver con la naturaleza de las acciones, no necesariamente con la naturaleza de la sala. Hay un mayor foco en decretos presidenciales. Las acciones de inconstitucionalidad tienden a cuestionar decretos presidenciales a una tasa mucho mayor de lo que hacían en el pasado, lo cual significa de algún modo que los accionantes ahora ven al Poder Ejecutivo como un blanco viable y no solamente el Congreso. Hay un surgimiento del instrumento de la inconstitucionalidad parcial como un instrumento más frecuente y más regular por parte de la Sala Constitucional. Y finalmente hay un crecimiento de los fallos divididos, que actualmente llegan al 22% de todos los fallos. Esta es una transformación histórica muy interesante en la dinámica de la Sala Constitucional y que vale la pena explorar. Entonces, una pregunta importante en este punto es: ¿en qué medida estas transformaciones históricas que vemos a partir de 2005 tienen que ver realmente con un efecto o con un cambio en el periodo, o tienen que ver o pueden ser explicadas por cambios, por ejemplo, en la naturaleza de los casos? Entonces, el cambio observado a partir de 2005 es producto de que hay un cambio en la Corte, es producto de que hay un periodo diferente, es producto de que las normas cuestionadas son diferentes, o que hay diferentes tipos de accionantes. Por ejemplo, para darles un ejemplo de este problema, como les decía antes, a partir de 2004 vemos que los decretos presidenciales son más cuestionados, ¿no? O sea, los accionantes cuestionan más decretos presidenciales que en el pasado. Sí, me interesaría mucho. Y lo que encontramos también es que los decretos presidenciales en términos genéricos históricamente han sido menos rechazados que las leyes. Por lo tanto, podría ser que hay una superposición histórica entre el tipo de norma que está siendo cuestionada y la naturaleza misma de que ciertas normas son declaradas inconstitucionales en una tasa menor. Lo que parece ser un cambio histórico en la sala, en realidad es simplemente un cambio en el contexto, en el tipo de cuestiones que están siendo cuestionadas. Entonces, lo que hicimos de manera muy preliminar, para tratar de evaluar todos estos factores al mismo tiempo, es que hicimos dos modelos estadísticos. Y estos dos modelos estadísticos son modelos de regresión logística. Estos son simplemente los coeficientes de los modelos, pero ahora les voy a mostrar las predicciones de los modelos estadísticos. Y son dos modelos de regresión logística. El primer modelo es un modelo que analiza todas las decisiones de la Sala Constitucional durante este periodo y modela cuál es la probabilidad, es un modelo de regresión logística ordinal, y básicamente utiliza una técnica estadística para modelar cuál es la probabilidad de que la Sala declare a una norma, a un caso que se le presenta, declare que la norma es inconstitucional, parcialmente inconstitucional, o que simplemente no haga lugar a la demanda.
y analiza la probabilidad de que se produzcan estos tres tipos de decisiones, analizando al mismo tiempo el efecto de múltiples variables, de múltiples factores que hacen al caso. Por ejemplo, si lo que se está cuestionando es solo un decreto, o es una ley del Congreso, o el caso involucra una ley y un decreto al mismo tiempo. La segunda variable que utilizamos para identificar si efectivamente hay un efecto un cambio en el periodo histórico es una variable que captura si la Corte está decidiendo antes de 2005 o después de 2005. Tenemos una variable que captura los años que han pasado en el momento en que la Corte está decidiendo, los años que han pasado desde que la norma fue aprobada, porque podría ser que las normas que fueron aprobadas por ejemplo, si la Sala está decidiendo sobre una ley de 1904, quizás es mucho más fácil declarar la inconstitucionalidad de esa norma que la de una norma presente, que es mucho más controversial. Y después estamos utilizando, tenemos variables que capturan quiénes son los demandantes, quiénes son los accionantes en realidad, para evaluar si diferentes tipos de accionantes tienen mayores tasas de éxito cuando presentan sus acciones. Y clasificamos a los accionantes en términos del Congreso, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, las categorías que les mostraba antes, individuos, empresas privadas del Estado de transporte y funcionarios. Entonces, el primer modelo, y ahora les voy a mostrar los resultados, las predicciones, evalúa la probabilidad de que, considerando todos estos factores al mismo tiempo, la Corte, la Sala declare que un caso, una norma es constitucional, parcialmente inconstitucional o la declare constitucional. El segundo modelo que utilizamos y para el cual utilizamos las mismas variables explicativas es un modelo es un modelo de regresión logística binaria en el cual estamos modelando la probabilidad de que la Sala, cuando tome una decisión de manera dividida, es decir, que uno de los tres ministros vote en contra de la mayoría. Entonces, lo que nos interesa fundamentalmente es si el contenido, la naturaleza de la decisión o la probabilidad de disidencia tienen que ver con la naturaleza de la norma, tienen que ver con la naturaleza del accionante o tienen que ver simplemente con el periodo histórico que estamos observando. Y si el periodo histórico es lo que importa, entonces después hay muchas preguntas que nos quedan por investigar de por qué el cambio en este periodo. Con respecto a la decisión, lo que les voy a mostrar ahora son las predicciones del modelo estadístico con respecto al riesgo o la probabilidad de que la Sala decida en una dirección particular. En primer lugar, estas son las probabilidades de que se produzca un cierto resultado, que puede ser que la norma es considerada constitucional, parcialmente inconstitucional o completamente inconstitucional, de acuerdo con la naturaleza de la norma cuestionada. Es decir, si el caso involucra una ley y un decreto regulatorio de la ley, solo una ley del Congreso o solo un decreto del Ejecutivo. Estas son las predicciones del modelo controlando por todas las otras variables. Es decir, que ahora estamos diciendo, ignorando quiénes son los accionantes, ignorando cuál es el periodo histórico, cuál es el tipo de norma que históricamente ha tenido más riesgo de ser declarada inconstitucional por parte de la Sala Constitucional. Noten que las leyes del Congreso y los casos que involucran leyes y también decretos tienen una tasa mucho más alta de declaración de inconstitucionalidad plena que los decretos. El riesgo de que una ley sea declarada inconstitucional es superior al 50%. Esta es la probabilidad del resultado. El valor rojo es la probabilidad, el riesgo de que la norma sea declarada completamente inconstitucional. Esta barra que vemos aquí, esta es la predicción del modelo, que es superior al 50%. Estas barras que vemos aquí son los intervalos de confianza, porque como es una estimación estadística siempre tenemos incertidumbre sobre cuál es el valor real. Entonces, tanto para leyes como para casos que involucran leyes y decretos, la probabilidad de una declaración de inconstitucionalidad plena es muy alta, es mayor al 50% por parte de la Sala Constitucional. En contraste, para decretos, para casos que solo cuestionan decretos, el riesgo de declarar la inconstitucionalidad plena es menor, es cercano al 30%.
y en contraste la probabilidad de que el decreto sea considerado constitucional es cercana al 50%, es mayor. Esto es mucho menor para las leyes. La probabilidad de que una norma sea declarada, ya sea que sea ley o decreto, la probabilidad de que una norma sea declarada parcialmente inconstitucional es históricamente baja, cercana al 10-20%. Entonces, lo que quiero destacar es que las leyes son mucho más propensas a ser declaradas inconstitucionales que la inconstitucionalidad plena que los decretos. Con respecto a los accionantes, de nuevo, esta es la probabilidad del resultado, que de acuerdo con que la norma la acción sea iniciada por alguno de estos accionantes, la decisión puede ser constitucional, parcialmente inconstitucional o inconstitucional. Este gráfico es un poco caótico, pero lo que quiero mostrarles fundamentalmente es que la predicción, nuevamente, para la predicción de parcialmente inconstitucional siempre es relativamente baja, está entre el 10 y el 20%, y no hay realmente diferencia entre quién es el accionante. Con respecto a la declaración de constitucionalidad de las normas, de nuevo, no hay una gran diferencia entre los accionantes, ¿verdad? En general el valor está entre 30 y 40%. Pareciera que cuando las empresas privadas cuestionan una norma, hay una cierta probabilidad un poquito mayor de que la norma sea declarada inconstitucional, pero de nuevo, estos valores tienen intervalos de confianza, que no estoy mostrando aquí porque si no el gráfico sería muy confuso, y estos intervalos de confianza se superponen, es decir que estadísticamente realmente no podemos decir que las empresas privadas sean más exitosas al momento de accionar legalmente. Lo que sí pareciera ser el caso es que cuando el Congreso inicia una acción de inconstitucionalidad contra un decreto del Ejecutivo, pareciera que el Congreso sí tiende a ser más exitoso en cuestionar las normas del Ejecutivo. Y esto, por supuesto, sí tiene que ver con la función de la Sala Constitucional en su rol de resolver conflictos entre poderes. Ahora, lo que quiero destacar es que este efecto es estadísticamente significativo. Noten que cuando el Congreso acciona prácticamente en el 100% de los casos, la probabilidad esperada de que la norma sea declarada inconstitucional es muy alta, pero realmente los casos en los cuales el Congreso acciona en contra del Ejecutivo son muy pocos. Entonces, la estimación estadística aquí depende de muy pocos casos y por lo tanto tenemos que tomarla con cierta prudencia. Con respecto a las decisiones, sin embargo, lo que quiero destacar es que el periodo histórico sí hace una diferencia muy importante. Estas son las predicciones para los resultados de cada uno de los tres tipos de decisiones para los dos periodos, 1995-2004 y 2005 a 2015. Noten que en el periodo anterior a 2004, la probabilidad de que una norma sea declarada plenamente inconstitucional es cercana al 90%, 93%, como les decía antes. Y este resultado, que en este modelo estadístico, implica que estamos controlando por quiénes son los actores, estamos controlando por el tipo de norma que es cuestionada, es decir, claramente hay un efecto del periodo más allá de todos estos otros factores. Cuando nos vamos al periodo actual, el riesgo de declaración de que la norma es plenamente inconstitucional se reduce de manera bastante notable, pero sí crece el mecanismo de la inconstitucionalidad parcial. Por lo tanto, la frecuencia, la probabilidad de que se declare una norma plenamente inconstitucional es menor, pero la probabilidad de que se declare una norma parcialmente inconstitucional es mayor. Esto con respecto al modelo estadístico para explicar las decisiones de la sala. Quisiera ahora referirme brevemente al modelo estadístico que analiza las disidencias, lo que no tiene realmente que ver con el accionante. Sin embargo, lo que sí encontramos nuevamente es que hay un efecto destacado del periodo histórico. En el periodo entre 1995 y 2004, la probabilidad de que la sala tome una decisión de manera dividida es menor al 10%. En el periodo actual, la probabilidad de que la sala vote de manera dividida es cercana al 20%. Y esto, de nuevo, este resultado se verifica controlando por quién es el accionante, controlando por la naturaleza de la norma, es decir, eliminando la posibilidad de que esas sean las explicaciones detrás de este patrón. Entonces, pareciera que hay un cambio histórico en la sala constitucional que vale la pena explorar y conversar sobre eso.
Lo que quisiera destacar es que parte de esto puede tener que ver con los casos, parte de esto también puede tener que ver con los mismos ministros, ¿no? Con la naturaleza en que funcionaron los ministros de la Corte. Lo que marqué en este gráfico es el porcentaje de votos, de fallos en los que participó cada ministro de la Corte, en los cuales el ministro o la ministra votó en disidencia, es decir, votó contra la mayoría de la sala. Y noten que los ministros del periodo más reciente, posteriores al 2004, tienden a tener en promedio una tasa de disidencia mayor al periodo anterior. Los ministros en el periodo anterior tendían a votar en disidencia muy raras veces y los ministros en el periodo actual tienden a votar en disidencia con una frecuencia mayor. Esto lo que sugiere es que posiblemente hay un fenómeno interesante dentro de la sala, y es que los ministros están operando internamente con mayor autonomía y con mayor autonomía e independencia de criterio. Entonces, creo que este es el momento ideal para iniciar una conversación. Estos son los resultados preliminares que tenemos. Por supuesto, ahora tenemos un año para explorar más estos resultados y profundizar en estas transformaciones históricas que estamos verificando. Y justamente por eso nos interesaría mucho escuchar sus opiniones y sus sugerencias. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Disculpenme, estoy un poco afónico, pero creo que me van a entender. Yo me voy a referir específicamente a uno de los puntos que llamó la atención del doctor. Y también tiene relación con esta diferencia de quiénes son los ministros que han votado más en disidencia. Si es tan amable, me voy a poner otra vez ese gráfico de los periodos presidenciales. Donde están los periodos de Duarte Frutos y la cantidad de decretos y leyes declaradas inconstitucionales. Ahí donde están los 3 decretos, leyes y con el color azul también. Porque los decretos se refiere, el azul creo que es decreto, ¿verdad? Bueno, ese. Bueno, en la época hasta el 2003, agosto del 2003, hubo muy poca modificación legislativa en cuestiones fundamentales que hacen a la administración del Estado. Época Rodríguez, Juan Mossi, González Maqui. En la época de González Maqui prácticamente no hubo leyes importantes que allá se refieran a la administración del Estado. Sin embargo, asume Nicanor, dicta, por lo menos él propone y se sanciona y promulga 4 o 5 leyes que cambian totalmente la estructura organizativa y la forma de administrar el Estado. Una de las leyes importantes es la Ley de Adecuación Fiscal, que ustedes recuerdan. Ahí hubo modificaciones en cuanto a la duración, al tiempo de servicio para la jubilación, no solamente de servicio, sino de la edad para la jubilación. Se sanciona la ley 1626 del funcionario público, en donde también se modifica sustancialmente la forma de la gestión del personal. Algunas leyes tributarias que fueron atacadas e inconstitucionales, especialmente en relación a autos con mayor de 5 años de antigüedad, mayores de 10 años de antigüedad, en relación a la importación de perfumes, etc. De las prendas usadas, de la importación de prendas no usadas, sino se prohibió la prenda usada, pero sí se admitió la importación de prendas con otro régimen de tributación, las prendas chinas, como se decía, ¿verdad? Que hasta hoy
hoy en forma diferente a las demás prendas importadas, porque se establecía un monto imponible determinado por Hacienda y sobre eso se... Entonces, allí es cuando se plantean la mayor cantidad de acciones de inconstitucionalidad contra esas leyes. Con la particularidad de que la mayoría plantean contra la totalidad de la ley, otros sobre aspectos, algunos artículos de la ley. Por eso es que aparece la inconstitucionalidad parcial, que anteriormente, en la época del doctor Lescano Claude, hasta del 95 al 2003, ¿estuviste, verdad? Cuando eso no existía, ese tipo de planteamientos. Por ejemplo, en el tema de perfumes, se planteaba una acción en contra del Código Sanitario, en contra de una disposición que establecía que solamente en algunos puntos podían ingresar los perfumes y otras resoluciones. En todos los casos no hemos hecho lugar a la acción planteada en contra del Código Sanitario, porque no era inconstitucional, pero sí de las otras resoluciones. Entonces aparece el hacer lugar parcialmente a la resolución. En cuanto a la ley 1626 del funcionario público, allí es cuando aparece también porque el Congreso dice siempre gana, porque varias acciones el Congreso ha planteado en contra de esa ley y le hemos hecho lugar. Aparece en porcentaje, pero no en cantidad. Hay muchas acciones que aparecen con un porcentaje alto de aceptación, pero que en cantidad es baja. Usted mismo lo acaba de decir hace un rato, ¿verdad? Entonces, allí han planteado la acción las instituciones y los funcionarios afectados por esa ley. El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia también ha planteado una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley 1626. Algunos particulares plantean contra varios artículos. Y nosotros encontramos que algunos no corresponden, en algunos casos no corresponde declarar la inconstitucionalidad, pero sí en otros. Entonces también se declara parcialmente la inconstitucionalidad. En materia también de la ley de adecuación fiscal, habría artículo 9, artículo 8, artículo 11, artículo 18 de la ley de adecuación fiscal, que hacen relación a la jubilación. También hemos declarado parcialmente. Y en ese caso, por eso es que aparecen las disidencias, en todos los casos, de la sala natural, sala constitucional natural, de los tres, cuando no ha integrado con otros ministros de otras cortes, siempre hay uno que tiene un criterio y dos con otro criterio. En materia de jubilación, cuando el que está en contra de hacer lugar hace su voto, aparece como negativo, y los dos restantes hacemos otro tipo de votos, pero el que aparece es el del propinante. Por eso que aparecen las disidencias. En relación a la ley de adecuación fiscal, siempre hemos votado en disidencia, 2-1, siempre, siempre, siempre. En materia de perfumes, de importación de perfumes también, especialmente cuando se incorporó un nuevo miembro, ya creo que fue en el 2011, ahí justamente aparece a partir del 2011 cuando aumentan las disidencias. Por eso acá hay hitos. Del 95 2004. 2004 comienza otro tipo de planteamiento, otro tipo de acción, especialmente 2005. Bueno. Si vuelvo al otro, usted va a ver que en la época de Duarte Frutos es justamente la mayor cantidad de decretos. Los azules son decretos, ¿verdad? Fíjese, en forma pacífica hasta el 2005, hasta 2005, la anterior sala no se cuestionaba decretos del Poder Ejecutivo. Pero en época de Nicanor sí ya cuestionaban decretos. Y le estaba diciendo nomás en broma al doctor
Lecano Claude. A nosotros en aquel tiempo a la Sala Constitucional nos tildaban de nicanorista, que era Morales de Nicanor, ¿ustedes recordaron? Y fíjense, es la época en que mayor cantidad de acciones fueron declaradas en contra del decreto de Nicanor Duarte Frutos. Porque nunca se ha tenido, no puedo decir nunca, a lo mejor una vez o dos veces se ha tenido en cuenta la cuestión política, o quién es el presidente, o quién está en el Parlamento. ¿Por qué esa cantidad? Porque los decretos reglamentaban las mismas leyes inconstitucionales. Entonces los afectados venían a plantear un decreto contra la ley y contra el decreto reglamentario, una acción contra la ley y contra un decreto reglamentario. Y teníamos que declarar la inconstitucionalidad de ambos instrumentos. Esa es la razón por la que aparecen las inconstitucionales parciales, las declaraciones parciales de inconstitucionalidad, porque se plantea en contra de la ley de todo. Por ejemplo, en el caso también muy emblemático y que se discutió mucho, el tema de la Contraloría. En época de Duarte Frutos se sanciona una ley por la que deja sin efecto el Tribunal de Cuentas. ¿Se acuerda? El Tribunal de Cuentas es un órgano de rango constitucional. Sin embargo, por una ley desaparece el Tribunal de Cuentas y se le da toda la facultad a la Contraloría. Y el Tribunal de Cuentas, segunda sala, que era realmente el Tribunal de Cuentas, le voy a explicar un poquito nomás cómo es. Siempre existió en el Poder Judicial Tribunal de Cuentas, con ese nombre, pero la primera sala era contencioso administrativa y el verdadero Tribunal de Cuentas era la segunda sala. Entonces las cuestiones contenciosas iban a la primera sala y la cuestión de cuentas a la segunda sala. Pero esa ley hace desaparecer el Tribunal de Cuentas y convierte ambas salas en contenciosas. Y ya no, a partir de allí ya no existió un órgano juzgador de las cuentas. Eso va en contra de la seguridad jurídica, porque en cualquier momento la Contraloría podía, o el Poder Legislativo podía tomar el dictamen de la Contraloría para fines políticos. Entonces nosotros declaramos inconstitucionales 3 artículos nomás. El artículo por el cual se deroga, se saca, se hace desaparecer del sistema positivo del Tribunal de Cuentas en contra de una norma constitucional. El artículo que le daba facultad a la Contraloría, y el tercero no recuerdo, solamente, por eso es que siempre se hacía se declaraba parcialmente, y una ministra de la Corte estaba en contra. Otras cuestiones por las que había mucha disidencia es por lo que muchos dicen que en el Paraguay no existe la consulta constitucional, que la Sala Constitucional no es órgano de consulta, porque ningún punto de la Constitución habla que se puede consultar. Sin embargo, hay casos en que sí es un órgano de consulta, pero bien determinado. Solamente un tribunal, un juez, un tribunal puede consultar ante la Corte la inconstitucionalidad de una norma en virtud del artículo 18 del Código Procesal Civil. Este artículo establece que un juez o un tribunal, a los efectos de aclarar si la norma invocada es o no constitucional, porque tiene dudas para su aplicación, puede consultar a la Corte la constitucionalidad o no de esa norma. Pero el único caso en que sí se puede consultar a la Corte. Y desde que llegó una ministra, siempre dijo que no, es órgano de consulta, porque la Constitución no establece como órgano de consulta y hasta hoy. Esa es la razón. Trato de explicar nomás. Para mí tiene perfecta explicación todo esto. Por eso me está diciendo, a partir de 2005 cambió totalmente
porque fueron sancionadas, pero infinidad de leyes totalmente nuevas que modificaron sustancialmente la forma de administración del Estado. Bueno, por el momento eso, porque no me acuerdo más para el otro punto, era que quería también. Le agradezco muchísimo la explicación. Creo que posiblemente lo vamos a seguir molestando con más preguntas sobre estos temas. Preguntas, consultas, comentarios. Sí. Tenía una consulta, la verdad que más una pregunta para si podés aclarar, porque me pareció interpretar, no sé si de buena o mala manera, de que los periodos proactivos en cuanto a emisión de fallos se dan en contextos políticos, social, ¿verdad? Previo a una elección o terminando un periodo presidencial, o es nada más una interpretación mía. Porque, claro, uno ve, digamos, en el 2002, ¿verdad?, un pico más alto de emisión de fallos por parte de la sala, también 2012 y bueno, un poco 2006, 2007, ¿verdad?, que son ya terminando los periodos presidenciales, ¿verdad? Un comentario teórico sobre eso y un comentario más histórico. El comentario teórico es que esa intuición que tenés es una intuición muy arraigada en la literatura y con una tradición teórica interesante. Quizás el argumento más desarrollado en ese sentido es un argumento que fue realizado con respecto al caso argentino, de la Corte Suprema en Argentina, por una académica, Gretchen Helmke, de la Universidad de Rochester. Y el argumento que ella hizo con respecto a la Corte Argentina es que es algo que ella llamó defección estratégica. La idea es que cuando se acerca el periodo del fin de un mandato presidencial, no necesariamente el fin formal del término, sino el periodo en el cual es claro que el presidente ya es débil, que no se puede reelegir, por ejemplo, que ha perdido su base de apoyo en el partido, etc. En ese momento los jueces de la Corte Suprema Argentina parecen ser más hostiles con el gobierno y se fortalecen porque no tienen tanta presión del presidente, lo cual tiene sentido. Cuando yo miré este resultado, esa fue como la intuición teórica que recordé naturalmente, porque como bien marcabas, los periodos en donde parece haber mayor activismo por parte de la Sala Constitucional son los periodos de González Macchi y de Franco, en los cuales uno podría intuir que son presidentes más débiles porque no tienen una legitimidad de origen electoral, etc. Sin embargo, algo que vale la pena destacar es que, de nuevo, en el periodo González Macchi, las leyes que son cuestionadas son leyes votadas por el Congreso durante ese mismo periodo. Es decir, estos cuestionamientos son cuestionamientos en tiempo real, en referencia que están cuestionando leyes del mismo Congreso y del presidente. Pero de nuevo, buena parte de estos casos son casos presupuestarios, son repeticiones. Hay 500 casos que son la misma cosa en realidad, ¿no? Que esa es la naturaleza de cómo la sala está tomando decisiones. Pero en el periodo del presidente Franco, en realidad buena parte de las cosas que se están decidiendo son de periodos anteriores. Todavía hay parte de estas decisiones sobre el periodo de Nicanor que están siendo reconsideradas. Entonces no es tan claro que en el caso paraguayo al menos simplemente es un momento de debilidad del presidente que genera este activismo. Posiblemente tiene que ver con otras dinámicas que todavía tenemos que descifrar. No es del todo claro para mí, quizás existe un elemento de esto, deberíamos ver en qué medida existe.